Hey, muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz de Dios se derrame en cada uno de ustedes, de todos sus familiares y de todos sus amigos. Hermanos y hermanas, siempre me he enfocado en la palabra de Dios. Yo he dejado pasar todas las cosas del mundo. No estoy enfocado en noticias. No estoy enfocado en darle publicidad a políticos. No estoy enfocado en darle publicidad a nadie, porque verdaderamente no vivo para nadie. Vivo para Dios. Y mi meta es vivir simple y llanamente para Dios, porque Dios ha hecho grandes cosas en mí. Todo aquel que me conoce sabe todo lo que Dios ha hecho por mí. Y por eso he decidido servirle a Dios siempre. Entrando en materia, no entiendo. He tratado de entender, he tratado de darle la vuelta. ¿Por qué, si Dios nos está llamando a cada uno de nosotros le cerramos la puerta a Dios? No entiendo por qué razón, si Dios nos habla a cada instante, nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Pero yo no entiendo el por qué razón. No le entiendo. No, por más que quiera analizar, no puedo entender por qué el ser humano, teniendo sus 5 sentidos bien, teniendo unos oídos que Dios nos los regaló para escuchar bien, tenemos una vista para nosotros poder bien, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué no miramos todas las cosas que están pasando? Y a medida de que están pasando, no nos llevamos de los consejos de Dios, no nos dejamos llevar de la palabra de Dios. Hay algo bien interesante que Dios le puso al hombre. Todas las partes del cuerpo del hombre o del ser humano son bastante importantes, porque Dios no hace porquería. Dios nos hizo nuestro cuerpo en perfectas condiciones, pero sobre todo para que nosotros nos vayamos por buen camino, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Él nos puso 2 partes fundamentales, por no decir otras cosas: oído para escuchar y ojos para ver. Oídos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar los consejos de Dios. Y ojos para ver todas las cosas malas que están pasando en el mundo. Y nosotros, a través de los oídos, podamos escuchar de Dios y decidir: yo no estoy haciendo las cosas bien. Yo no estoy haciendo las cosas bien
por la cual yo debo dejar la cosa mala y seguir a Dios. Los ojos estamos viendo cuántas desgracias están pasando a nivel del mundo. Guerra, mucha gente mala, wow, Dios, cosas increíbles, cosas que están pasando increíbles. Miren, esta pandemia no es un invento. Esta pandemia no es un invento del hombre. En el libro del Apocalipsis habla de esa plaga. Ustedes se recuerdan la plaga que hubo en Egipto. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leerla. Y todas estas guerras, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Y todas estas guerras, todas estas naciones contra naciones peleando, toda esta gente mala, vamos a leer la palabra de Dios. Toda esta pandemia, vamos a leer la palabra de Dios. Todo esto, lo que está pasando en el mundo, de pies a cabeza, no es porque el hombre lo ha inventado, sino porque está escrito en la palabra de Dios, que es palabra de vida. Entonces, aún así, aún nosotros, pudiéndola ver, pudiéndola escuchar, y aún así sabiendo que están escritas, no nos convertimos a Dios. Nos dejamos llevar de las cosas del mundo. Nos dejamos llevar de las mentiras del diablo. Nos dejamos llevar de todas las ilusiones. Y Dios que te llama, y tú que no escuchas, y tú que no ves. ¿Cuántas oportunidades Dios nos está dando? ¿Cuántas oportunidades? Y cuando se muere un familiar tuyo, cuando mata a un familiar tuyo por ahí, que nadie sabe lo que estaba haciendo, ahí tú estás diciendo, ay, pero Dios sí es malo. Ay, Dios sí es malo, que permitió que a X familiar mío muriera de un tiro o muriera yo no, me voy a reservar la palabra porque no soy una persona que se respeta. Y entonces, cuando le pasa algo a un familiar o cuando me pasa algo a mí que no busco de Dios, entonces que entonces queremos juzgar a Dios. Lo queremos juzgar. Ay, que Dios sí es malo. Ay, que Dios permitió. Ay, que Dios sí es malo. Porque Dios no me libró de que me dieran un tiro. Porque Dios no me libró de que me dieran tanta estocada. Porque Dios no libró a mi hermano, un familiar mío, de que tuviera un accidente. Porque Dios no libró a mi hermano. Entonces, a mi hermano, mi familia, un amigo, de que le pasara X cosas. Siempre, cuando pasa la desgracia, entonces culpamos a Dios, le damos a Dios que Dios es culpable. Simple y llanamente eso. Cuando llega la desgracia, ay, Dios es malo, ay, Dios es malo, Dios es malo. Y empezamos con el martillo, un martillo cuando le está dando un clavo, que empezamos a culpar a Dios. Toda la culpa para Dios. ¿Y tú qué has hecho entonces? ¿Y tú qué has hecho? Dame una razón que yo pueda entender. ¿Qué tú has hecho? Pero esa persona, dime, ¿qué ha hecho? Esa persona a la cual sufrió ese incidente, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo por Dios?
¿Y tú qué hiciste por Dios? Sí, es bueno culpar a Dios. Es muy bueno culpar a Dios, claro, claro, demasiado bien. Claro, eso es algo excelente, no tiene comparación, culpar a Dios. Muy bueno culpar a Dios. Toda la culpa para Dios, toda, pues Dios tiene la culpa. Ay sí, imagínense. Dios tiene una culpa increíble, ¿eh? Queremos siempre buscar un culpable, y el culpable es Dios de todo lo que nos pasa o de todo lo que le pasa a un familiar. En conclusión, busquemos a Dios y dejemos de culpar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Vamos a escuchar su palabra. Vamos a sacar un momentito para Dios. Porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Pero dejemos de culpar a Dios. En vez de tú culpar a Dios, mejor busca de Dios. En vez de tú darle con el martillo a Dios, echándole toda la culpa, todas las maldiciones a Dios por todas las cosas que tú o un familiar tuyo hicieron. Entonces viene tú a darle fundazo a Dios. En vez de tú a criticar a Dios, ve y reconcíliate con Él. Dedica un tiempo para Dios y deja de estar culpando a Dios, que Dios no tiene la culpa, eres tú el culpable, no Dios. Que Dios se derrame en ti, toda tu familia, y deja de culpar a Dios. Cúlpate a ti. A ti es que tú te tienes que culpar, porque tú, sabiendo lo que tú tienes que hacer, no lo haces. Muchas bendiciones.